Hola amigos y amigas de amantes de la química. En este nuevo video estaremos dando un repaso general a las pruebas nacionales del área de ciencias de la naturaleza. Si bien en esta prueba o en este examen general te harán preguntas tanto teóricas como prácticas y en este video la vamos a estar alternando. Las preguntas teóricas las vamos a trabajar a través de diapositivas para poder representarte ciertos dibujos que sean necesarios para una mejor comprensión, y las preguntas prácticas como esta que tenemos en pizarra la vamos a trabajar acá en la pizarra. Empecemos con nuestra primera pregunta práctica. Dice así: ¿qué proporción de guisantes rugosos se obtendrán en la segunda generación al hacer un cruce de guisantes lisos dominantes L mayúscula con guisantes rugosos recesivos L minúscula? Si bien aquí me están hablando de las leyes de Gregorio Mendel, sabemos que Gregorio Mendel es el padre de la genética y estableció tres leyes. La primera ley, con el nombre de la ley de uniformidad, que dice que entre dos individuos que son puros, es decir, que no está mezclado con nadie, todos los descendientes serán iguales para el carácter estudiado. En la segunda generación se llama ley de segregación, donde Mendel establece que los gametos se separan, se segregan para dar paso a nuevas combinaciones. Y una tercera ley que, aunque no está acá, sí me gustaría trabajarla, que es la ley de transmisión de los caracteres independientes, donde Mendel concluyó que los alelos se pasan a la siguiente generación independientemente de otro gen. Empecemos a analizar nuestro primer ejercicio. Entonces, identifico qué me están pidiendo. Me están pidiendo la proporción de guisantes rugosos en la segunda generación y me están dando los individuos que vamos a cruzar, es decir, un individuo liso dominante que es L mayúscula, es decir, esto, con un individuo rugoso recesivo, es decir, L minúscula. A ellos dos es a quienes yo voy a cruzar. Para hacerlo lo vamos a realizar haciendo el cuadro de Punnett, que es el cuadro que ya me imagino que has escuchado, donde se realizan los cruces para ver cómo son genotípicamente y fenotípicamente la generación de la cual se está haciendo el cruce. Entonces, hacemos este cruce. Estos gametos los tenemos que separar en sus alelos, recordándote que un alelo los alelos son las diferentes formas en la cual se puede manifestar un gen y ellos lo hacen pues de manera dominante o recesiva, como lo tenemos acá. Entonces vamos a poner por acá L mayúscula y de este lado L minúscula. Entonces vamos a separar creando nuestro cuadro de Punnett y vamos a observar lo siguiente. ¿Cómo lo vamos a cruzar? De la siguiente manera. Esta con esta, las mayúsculas siempre se escriben primero, por lo que será L mayúscula, L minúscula. Y luego esta con esta, igual, L mayúscula, L minúscula. Si puedes observar, entonces todos los individuos serán iguales e híbridos para el carácter estudiado, que es lo que establece Mendel en su primera generación. Esta, por lo tanto, es la primera generación filial. Pero en el ejercicio no me están pidiendo la primera generación, sino que me están pidiendo la segunda generación. ¿Y cómo hacemos la segunda generación? Muy fácil, tomando a dos individuos de la primera generación y cruzarlo entre ellos. Es decir, ahora no correspondería cruzar a estos dos individuos que son heterocigóticos. Entonces, tenemos acá homocigótico dominante, porque las letras son iguales y están en mayúscula, homocigótico recesivo, porque las letras son iguales y están en minúscula, y acá heterocigótico, porque las letras son diferentes. ¿Cómo hacemos el cruce? De la misma manera. Vamos a asignarle un sexo para que puedas identificar luego cuál es cuál y te puedas pues guiar. Vamos a colocar entonces, vamos a segregar, a separar estos gametos en sus alelos, por lo que tendríamos L mayúscula, L minúscula será este, y por acá tenemos L mayúscula, L minúscula, que será este otro guisante. Igual separamos en nuestros cuadros de Punnett, vamos a separar y hacemos el cruce de la misma manera.
decimos L mayúscula con L mayúscula, L mayúscula con L minúscula, L mayúscula con L minúscula y L minúscula con L minúscula. A partir de este cuadro, entonces, nosotros podremos calcular las proporciones. ¿Cuáles proporciones? Bueno, pues las proporciones genotípicas, es decir, cómo son los genes, y las proporciones fenotípicas, es decir, físicamente hablando, cómo se vería ese individuo. Entonces, genotípicamente hablando, tenemos que 1 de 4 es homocigótico dominante. 2 de 4 son heterocigóticos y 1 de 4 es homocigótico recesivo. Lo hemos representado así utilizando fracciones, pero esto te lo pueden preguntar, las respuestas podrían estar utilizando decimales, es decir, que esto, utilizando porcentaje, por lo que esto correspondería a un 25%. Esto correspondería a un 50% y esto a un 25%. Es decir, que cada recuadro vale 25. Entonces, tenemos un solo, por lo que sería 25, dos heterocigóticos que sumarían 50 y un homocigótico recesivo. Si hacemos esa suma, da 100. Fenotípicamente hablando, ¿cómo se verían esos individuos? Pues mira qué fácil. Yo tengo que ese, ya yo sé que es liso porque me lo han dicho acá. Y estos dos, ¿cómo serán? Bueno, pues ellos dos también son lisos, porque es que tenemos un gen dominante que es liso y un gen recesivo que es rugoso. ¿Quién se expresa? Bueno, pues se expresa el dominante. Los genes recesivos solamente se expresan cuando están con otro recesivo, como en este caso. Por lo que fenotípicamente hablando tenemos que 1 más 2 son 3. Tenemos que 3 de 4 son lisos y tenemos que 1 de 4 es rugoso. Es rugoso, que corresponde a 75% liso y un 25% de rugoso. Y esa es nuestra respuesta, porque nos están preguntando que de la segunda generación, ¿cuántos guisantes rugosos habrán? Pues uno solo o un 25%. Te lo pueden expresar utilizando fracciones o utilizando porcentaje. Entonces, respuesta 25% o 1 de 4. Hablemos ahora del tercer principio de Gregorio Mendel. Este se llama principio de transmisión independiente de los caracteres. En esta tercera ley o principio de Gregorio Mendel, él concluyó que los alelos de un gen se transmiten de manera independiente de los alelos de otro gen. Acá tenemos 4 alelos. A mayúscula para amarillo, A minúscula para verde, B mayúscula para liso y B minúsculo para rugoso. Entonces nos están diciendo los alelos y nos están dando los siguientes dos individuos para que lo crucemos entre ellos. Entonces yo primero analizo cómo son esos individuos. Yo digo, déjame ver. Hablando del color, tenemos qué es esto, y hablando de la textura, supongamos que estos también son guisantes, tendríamos esto. Ese guisante yo sé que es amarillo liso, porque en el color se expresa el color amarillo, ya que para expresarse el verde tendría que ser A minúscula, A minúscula. Y este otro guisante será liso, y esta característica da la característica de liso al guisante porque tiene B mayúscula, B minúscula. Por lo que este guisante será amarillo liso. Y este guisante, ¿cómo será? Amarillo liso también, porque veo que es lo mismo. Para nosotros poder entonces cruzar a ellos dos, primero tenemos que segregar estos genes y combinar estos genes en nuevas combinaciones. Es decir, vamos a tener A mayúscula con B mayúscula, mezclarlos entre ellos. A mayúscula con B mayúscula y luego A mayúscula con B minúscula. A mayúscula con B minúscula. Hacemos lo mismo ahora para la minúscula. A minúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Entonces, para este otro individuo tendremos exactamente lo mismo.
Entonces, aquí está A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula ahora con B minúscula, A minúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Y todos estos es lo que tenemos que cruzar. Vamos a colocar esto de manera horizontal y estos de manera vertical, por lo que tendríamos A, B, A, B, A minúscula, B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Pondremos lo mismo, pero de manera vertical, es decir, acá tendríamos A, B, A, B, A, B y A, B. Y vamos a trazar líneas entre todos ellos. Este cuadro de Punnett es un poquito más grande porque ahora tenemos varios genes en juego dentro del mismo individuo. Es decir, ahora no estamos trabajando una sola característica como lo hacíamos anteriormente, que era la textura, sino que ahora estamos trabajando el color y la textura. Entonces, vamos a ver cómo lo cruzamos entre ellos. Mira qué fácil. Entonces, tenemos que cruzamos este con este. Colocamos primero las letras mayúsculas e iguales juntas y luego las de la otra especie. Es decir, primero coloco todas las A's y luego las B, pero tomando en cuenta que las mayúsculas se escriben primero. Por lo que yo tendré aquí AA, es decir, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Ahora esta con esta, es decir, tendría A mayúscula y B mayúscula, B minúscula. A esta con esta, tendría A mayúscula con A minúscula y 2B mayúscula. Y acá están alternas, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Hagamos otra y luego yo lo voy a completar para pasar a la parte de las proporciones. Voy a mezclar esta con esta. Entonces, vamos a marcarla para que puedas identificar qué es lo que estamos cruzando. Tendríamos A minúscula con B mayúscula y B mayúscula. Vamos a cruzar esta con esta. Vamos a quitar la marquita de acá para que sepas ahora lo que estamos cruzando. Tendríamos A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Ahora yo voy a completar el cuadro y pasamos a explicar la parte práctica, la parte de las proporciones. Muy bien, ya hemos culminado nuestro cuadro de Punnett, que te das cuenta que es grande. Es bueno que lo entiendas, no que te lo embotelles, porque te lo podrían preguntar en las pruebas nacionales y te podrían hacer cualquier pregunta de este cuadro. Quizás te pondrán ya el cuadro listo, hecho, pero es bueno que tú aprendas a calcular las proporciones, que es lo que vamos a hacer ahora, para que puedas estar listo o lista a responder cualquier pregunta que te puedan hacer. Entonces, ahora calculemos nuestras proporciones. Las proporciones genotípicas las vamos a poner en el lado izquierdo, es decir, los genes como son, y físicamente hablando, cómo se ven, que son las proporciones fenotípicas. Iremos haciéndole marquita para nosotros acá, para saber a quiénes ya hemos sacado. Entonces, como este individuo, ¿cuántos hay? Identificamos que hay uno solo. A este lo vamos a identificar así. Es decir, tenemos 1 de 16, 4 por 4, tenemos 1 de 16 es homocigótico dominante, es decir, doble homocigótico dominante, porque tanto para el color como para la textura es doble dominante. Entonces, como este individuo, ¿cuántos hay? Yo me voy a fijar porque ya yo sé que adelante hay dos A mayúscula y aquí una B mayúscula y una B minúscula. Entonces, vamos a identificar cuántos hay. Pues fíjate, tenemos a este y tenemos este, que son exactamente iguales. Si nos falta uno, al final nos daremos cuenta a quién no hemos marcado. Y tenemos que 2 de 16 son homocigótico dominante para el color y heterocigótico para la textura. Continuemos ahora con este, al cual le haremos un signo de más. Vamos a identificar que tiene dos B mayúscula. Vamos a ver quién es como ese. Este es como él. Fíjate acá.
A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Entonces tenemos que 2 de 16 son heterocigótico para el color y homocigótico dominante para la textura. Entonces continuemos con este. A este le vamos a hacer una X. Como él, doble heterocigótico, hay 4. 1, 2, 3 y 4. Es decir, que 4 de 16, 4 guisantes de 16 son doblemente heterocigóticos, tanto para el color como para la textura. Entonces ya tenemos todo esto marcado. Vamos con este que está por acá, al cual le vamos a hacer una estrellita. Como él, tenemos, vamos a identificar, hay uno solo. Si nos hace falta uno, al final nos daremos cuenta. Tenemos que 1 de 16 es homocigótico dominante para el color y homocigótico recesivo para la textura. Continuemos con este guisante. Le haremos una rayita aquí arriba. Como ese hay dos. Tenemos este y este. Entonces, fíjate que son 2 de 16. Tenemos que es heterocigótico para el color, homocigótico recesivo para la textura. Continuemos entonces como este, vamos a encerrarlo en un cuadrado. Como ese, ¿cuánto hay? Bueno, pues hay, vamos a ver, un solo también, el solo. Entonces, 1 de 16 es homocigótico recesivo para el color, homocigótico dominante para la textura, es decir, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Tenemos finalmente los últimos tres, como él, vamos a hacerlo en color negro, son 2. 2 de 16 son homocigótico recesivo para el color, heterocigótico para la textura. Y tenemos el último, que es 1 de 16, es doblemente homocigótico recesivo. Y esas son todas nuestras proporciones genotípicas. Y si contamos acá, tiene que darnos 16. 1 más 2 son 3, más 2 son 5, más 4 son 9, más 1 son 10, más 2 son 12, más 1 son 13, más 2 son 15 y 1, 16. Entonces, fenotípicamente hablando, ¿cómo serán estos guisantes? Vamos a ver. Yo sé que ese es amarillo y liso porque tiene genes dominantes para amarillo y genes dominantes para liso. Entonces, él es amarillo liso. Vamos a ver cuál más es amarillo liso. Este también es amarillo liso porque tiene genes amarillos y aunque aquí es heterocigótico, pero el que se expresa es el mayúscula, es decir, el liso. Este también es amarillo liso, aunque es heterocigótico para el color, pero se expresa el color amarillo. Este también será amarillo liso, porque aunque es doblemente heterocigótico, pero se expresa el amarillo A mayúscula y el liso el mayúscula, la B mayúscula. Bien, entonces, si sumamos estos numeritos de acá, 1 más 2 más 2 más 4, tenemos 9. Y aquí entonces tendremos un total de 9 de 16 que serán como amarillos, amarillo, liso. Entonces, continuemos. Este será amarillo rugoso. ¿Cómo yo sé que es amarillo rugoso? Bueno, pues porque tiene 2 A mayúscula para amarillo y 2 B minúscula para rugoso. Este también será amarillo rugoso. Vemos que es amarillo porque es heterocigótico y tiene la A dominante, y rugoso porque las dos B son recesivas. Y los genes recesivos solo se expresan cuando están con otro recesivo. Entonces, tenemos que es 3 de 16 amarillo, amarillo rugoso. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es este. Este es verde liso. Verde porque tiene 2 genes recesivos para el color verde y liso porque las dos B de liso son mayúsculas. Y este por igual. Entonces tenemos que 3 de 16, 2 más 1, 3 de 16, dijimos que serán como verde liso. Y finalmente tenemos que 1 de 16 será verde rugoso.
Fíjate que aunque es un poquito largo, pero es fácil de aprender, es fácil de trabajar. Entonces, si nos preguntan, nos ponen este cuadro y nos dan esta información que tenemos acá, es decir, los alelos nos preguntan, ¿cuántos guisantes amarillos rugosos habrán? Tenemos que saber hacer eso para poder responder. Entonces, esto es lo que establece Gregorio Mendel. Pero fíjate qué interesante, que los dos progenitores eran, vamos a poner el color verde como si fuera amarillo, eran amarillos lisos los dos. O sea, ellos dos son amarillos lisos y fíjate toda la variedad de guisantes que surgieron de ellos. Amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso. Y es por lo que Mendel concluía en esta tercera ley que los alelos se transmiten independientemente unos de otro gen. O sea, fíjate, amarillo y liso, pero de esa generación surgió un verde rugoso. ¿Por qué? Porque los progenitores tenían toda esa información codificada en sus genes. Fíjate, él tenía un gen para amarillo, un gen para verde, un gen para liso y un gen para rugoso, al igual que este padre. Entonces, esos genes se segregan y se separan en nuevas combinaciones, se segregan y se combinan entonces de manera diferente y al azar en las siguientes generaciones. Y esto es lo que trataba de explicar el señor Gregorio Mendel. Por último, y no menos importante, para esta tercera ley, Mendel concluía que siempre habrá una proporción de 9, 3, 3 y 1, que es lo que vemos acá, 9, 3, 3 y 1, porque son 16 semillitas. Si fueran el doble de semillas, entonces aquí también fuera el doble, es decir, fuera 18, 6, 6 y 2. Muy bien, amigos, continuemos con nuestra siguiente pregunta. Dice, ¿en qué tipo de partículas se convierte un átomo que capta un electrón? Para esto tenemos que tener claro lo siguiente. Tenemos que saber qué es un ión. De manera sencilla, lo más sencillo posible, podemos decir que un ión es un átomo con carga. Eso es un ión. Y tenemos que tener pendiente las partículas fundamentales que hay en un átomo, que son los protones, que tienen carga positiva, los neutrones, que no tienen carga cero, y los electrones, que tienen carga negativa. Vamos a dibujar en este átomo. No es un átomo específico. Vamos a hacernos de cuenta que este átomo tiene 4 protones. Vamos a poner que en este átomo, no sé, hay 5 neutrones y que distribuidos en los diferentes orbitales tenemos en este átomo 4 electrones. Muy bien, entonces, en este átomo que tenemos acá tenemos 4 protones, si contamos los circulitos 1, 2, 3 y 4, creo que debería de separarlo un poquito más para que se pueda observar mejor. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4 y vamos a poner 5 neutrones, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto que tenemos ahí en el centro es el núcleo. Entonces, electrones tenemos 4. Este átomo yo sé que es neutro porque si yo cuento la carga positiva es más 4 y la carga negativa, que son los electrones, es menos 4, por lo que al yo hacer esta suma me dará 0. Entonces ese átomo es neutro. ¿Qué ocurriría si en lugar de esto, este átomo capta un electrón? Bueno, pues que tendrá más 4 protones y menos 5 electrones. Menos porque recordamos que los electrones son negativos. Tendrá 5 electrones, 4 protones. Y la suma de esto será menos 1. Entonces, la respuesta a esto es que es un ión negativo. O que es lo mismo a los iones se clasifican en cationes, que son iones de carga positiva, y aniones, que son iones de carga negativa. Por lo que la respuesta la pueden poner de varias maneras. Me pueden decir, la respuesta, por ejemplo, puede ser un ion negativo o un anión. Es exactamente lo mismo. Aprovecho para explicarte lo siguiente. Si en lugar de ganar un electrón, este átomo lo que hace es que pierde un electrón, entonces, ¿cómo será? Pues lo contrario. Observas que acá habrá más 4 por los protones y electrones hay 3.
por lo que su carga será de +1 y ya no es un anión, ahora es un catión. Es decir, que los átomos adquieren su carga al ganar o perder electrones. Cuando ganan electrones se hacen más negativos porque estaría entrando más carga negativa a dicho átomo, y cuando pierden electrones se hacen más positivos porque está saliendo de ellos algo que tiene una carga negativa. Entonces, respuesta, ion negativo o anión. Bien, continuemos con nuestra siguiente pregunta. Un átomo tiene como configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. ¿Cuál es el número del período y el grupo al que pertenece? Para responder esto, lo que tenemos que hacer es fijarnos en la última parte de nuestra configuración electrónica. Tomar en cuenta que si aquí, por ejemplo, hubiera un 4 también, la última parte sería todo esto, porque los dos últimos niveles son iguales, pero este no es el caso. Acá hay un 3, vamos a colocarlo como estaba, y acá sí que hay un 4. Entonces, tomar el último nivel de la configuración electrónica. Este número que está acá, grandote, será el período. Entonces, ya yo sé que el período es 4. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo identifico el grupo? Pues yo me tengo que fijar en el subnivel. Este número es el nivel y esta letra corresponde al subnivel. Ya yo sé que está en el bloque S de la tabla periódica. Es decir, yo pudiera dibujar por acá rápidamente una tabla periódica. Acá tendríamos, la voy a hacer bien rudimentaria, los elementos del centro. Tenemos por acá el bloque P y tenemos por acá debajo el bloque F. Entonces, yo tengo por acá el bloque S, estas dos primeras columnas. La del centro es el bloque D, la de la derecha es el bloque P y la de abajo es el bloque F. Que en algún lugar en la prueba nacional es posible que te la pongan y tú simplemente la buscas para identificar. Entonces, yo sé que está en el bloque S. Bueno, o está en la columna 1A o está en la columna 2A, uno de los dos. Entonces, bueno, pues mucho más fácil. Yo identifico que termina con 2 electrones. Entonces, pues muy fácil. Ya yo sé que este elemento está en la columna 2A. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están ubicados en esa posición terminan con un S2. Esto ya yo lo expliqué en un video anterior, lo puedes buscar, se llama Introducción a la tabla periódica, está aquí dentro de mi contenido. Entonces, bueno, y aquí tenemos que acaban en S1, lo que están en la columna 1A, lo que están en la columna 2A, entonces acaban en S2. Por lo que el grupo sería 2A. Respuesta, podría estar así, 4 y 2A. Periodo 4, grupo 2A. Bien, nuestra siguiente pregunta dice, ¿los siguientes compuestos son isómeros de qué tipo? A, ópticos, B, geométricos, C, estereoisómeros o D, estructurales. Vamos primero a definir lo que es un isómero, que es algo que tenemos que estar claro. Siempre que vamos a responder una pregunta, tenemos que estar claro de lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Recordándote que la fórmula molecular es aquella sencilla, muy sencilla, que nos indica la cantidad de especies de átomos que hay en cada fórmula, es decir, cuántos átomos hay en cada fórmula. Tenemos estos tres compuestos, que es la fórmula estructural, es decir, estructuralmente hablando, cómo se ven los compuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar de cada átomo para cada fórmula cuántos hay y ver, fijarnos si corresponde a la misma fórmula molecular. Entonces, vamos a contar para el primero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono.
vamos a colocarlo con color negro, tenemos que hay 5 átomos de carbono y de hidrógeno hay 3, 5, 7, 9, 12. Y hay 12 átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula molecular y esta es una fórmula estructural. En este segundo compuesto hay 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono por igual y átomos de hidrógeno 3, 6, 9 y 12. Vemos que es exactamente lo mismo. Y por último, en este otro compuesto tenemos, vamos a contar también con color negro, 1, 2, 3, 4, 5, 5 átomos de carbono y 3, 6, 7, 9 y 12 átomos de hidrógeno. Si te fijas, para los tres la fórmula molecular es la misma, pero la fórmula estructural es diferente, por lo que se trata de compuestos totalmente diferentes, aunque los tres sí son hidrocarburos. Entonces, respuesta correcta de estructurales. Son isómeros estructurales porque veo que todos están hechos de carbono e hidrógeno y lo único que cambia es la posición de estos, pero su fórmula molecular es la misma. Si quieres seguir repasando para tus pruebas nacionales de ciencias de la naturaleza, suscríbete a mi canal, dale like a los videos y activa la campanita de notificaciones porque en próximos videos estaremos repasando otras preguntas prácticas y teóricas de esta prueba nacional.